Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y hoy Agenda Nacional va a dedicar el programa a dar lectura a algunas de las ideas que en el año 2006 un grupo de ciudadanos formulamos con la expectativa de que fuera tomado en cuenta para la reunión de la OEA que tuvo efecto ese año en la República Dominicana. Tenemos programada otra asamblea de la OEA en el país en el mes de junio, y que ya, como hemos significado, no hemos visto ni media palabra concerniente a la agenda de esa reunión, y no podemos aceptar que se vuelva a celebrar una reunión de la OEA en territorio dominicano y que no se aborde el problema que tenemos con Haití. Yo creo que los dominicanos tenemos que hacernos el propósito de redactar otra ponencia como la que nosotros, o semejante a la que nosotros redactamos en el 2006, y exigir por vía del Congreso que eso sea demandado como condición sine qua non a la celebración de esa reunión de la Asamblea en el país. No podemos hacer eso, de permitir que nos vengan a reunir ese organismo que ha hecho tanto daño a la convivencia de Iberoamérica o Latinoamérica, pasando por encima de su propia carta orgánica, que es lo que ha estado haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, pretendiendo que nosotros violemos nuestra Constitución o que nosotros cambiemos nuestra Constitución al arbitrio de ellos, violando la soberanía que está resguardada como un punto fundamental de la Carta Orgánica del organismo de la OEA, de la cual depende la Corte de Costa Rica, y nosotros lo hemos permitido. De manera que vamos a comenzar esa tarea. Queríamos mencionar, sí, que la prensa está llena del impacto, y lo han hecho gráficamente, que ha producido ese desastre de la explosión de esa planta de gas, con el arquitecto Luis Guzmán, que estuvo a su cargo hace muchos años la oficina de planeamiento de lo que hoy es el Distritico. Producto de ese gran disparate inconstitucional, obra de Tirso Mejía Ricard, y aprobado por Hipólito Mejía y por el Congreso Dominicano, que lo aprueba todo, con el cual se dividió la ciudad capital y hace el Senado la posibilidad de que crezca como un órgano completo, que todas sus partes son partes de un todo. La oficina que antes existía, cuando era el distrito, planificaba la ciudad y su entorno, que era el distrito. Ahora el distrito pasó a ser una parte de la ciudad, lo que yo llamo el distritico, y yo no sé dónde está la planificación del todo, en ninguna parte. Entonces, con el arquitecto Guzmán vamos a hablar de las consecuencias que eso ha tenido, porque esto que ahora conmociona a la ciudad y a los medios, toda esta cobertura gráfica que está dando la medida de cómo ha impresionado ese desastre. Todos los medios están llenos de fotografías de cómo se desplomó un edificio de 3 plantas. La onda expansiva tumbó un edificio de 3 plantas. Bueno, vamos a hablar de todo eso mañana, Dios mediante. Hoy vamos a dedicar el programa
a leer algunos de los documentos que redactamos en aquella oportunidad. Quiero hacer honor a los firmantes de este documento que ya no están con nosotros. Ya no están con nosotros el doctor Abelardo Piñero Hernández, el ingeniero Manuel Emilio Gómez Peters, el doctor Gilberto Herrera Báez, el licenciado Rafael Flores Estrella, el Ramón Emilio Sabiñón Mendoza, el arquitecto Eduardo Rosas Aristi y el doctor José Gautier. Quedamos vivos el arquitecto Hugo Quesada y quién les sabe. Y firmamos esta comunicación que dice: el pueblo dominicano ha tomado nota de las gestiones en curso para celebrar una reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la capital dominicana los días 4 y 6 del próximo mes de junio del presente año, y vista la agenda anunciada al respecto, que limita sus debates al tema gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento, ha decidido asumir la responsabilidad de exponer directamente ante ese organismo. Primero, la necesidad de introducir en la agenda de su reunión un punto que le apodere de la crónica situación de conflicto existente entre la República Dominicana y su vecino, la República de Haití, a causa de la masiva migración ilegal de nacionales haitianos al territorio dominicano. Y segundo, la conveniencia de aprovechar la convocatoria de la reunión de la asamblea de ese organismo para que se apodere y conozca de nuestra ponencia, que muestra las múltiples y complejas manifestaciones de este conflicto, expone las responsabilidades institucionales de la OEA y ofrece propuestas para alcanzar una solución definitiva y armónica a las mismas. La ponencia contiene 2 denuncias, conclusiones y una propuesta de declaración de la Asamblea, y respeta la temática escogida porque los problemas que toca afectan la gobernabilidad y el desarrollo de 2 países vecinos, República Dominicana y Haití. La primera denuncia atañe al traslado masivo e ilegal por décadas de población haitiana a suelo dominicano, que ante un injusto modelo de exacción aplicado a Haití puede verse como recurso de supervivencia al ser la misma causa que fuerza a los dominicanos a emigrar, pero es inaceptable si es un acto deliberado y premeditado, guiado por una visión estratégica a largo plazo, pues tipifica una política tentatoria contra la personalidad e integridad del Estado dominicano y una intervención de parte del Estado haitiano prevista en el artículo 18 de la Carta de la OEA. Como ya hemos explicado a nuestros amables televidentes y al pueblo dominicano, esta conjura, aunque el pueblo haitiano toma parte en ella, se convierte en un instrumento de la dominación que está detrás de la fusión de facto que se persigue, que son los grandes capitales que están presentes a través de las corporaciones mineras y de ese conciliábulo de los empresarios dominicanos y haitianos para un complejo empresarial binacional. Todo eso ligado con el narcotráfico. Esos son los motores de ese despropósito. Y desde luego nosotros lo vamos a ir apuntando y señalando en todas sus partes, que ese flujo de inmigrantes ilegales carezca de documentos de identidad, y se acompañe de declaraciones de autoridades de Haití protestando cada intento de su repatriación, confirma la intención deliberada tras ella, y es un acto de injerencia en los asuntos internos del Estado dominicano, dejando para identificarlos únicamente su etnia e idioma
sobre todo a los recién llegados. Se explica así la campaña que acusa de racismo la ubicación de los haitianos ilegales por su color y habla, la virulencia del ataque dirigido por internet contra el gobierno dominicano por repatriar haitianos, calificándole de xenofóbica, incivil y de cometer un abuso nacional justificado con un nacionalismo paranoico de quien se afirma sacerdote episcopal, periodista, psicólogo y profesor de la Universidad de New York. Es una muestra reciente de esa campaña. La segunda denuncia plantea que el Estado haitiano ha incumplido consciente y deliberadamente las obligaciones que asumió con el Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero de 1938, suscrito en Washington, D.C., Estados Unidos, que les responsabilizan de impedir el paso de sus nacionales a suelo dominicano en forma ilegal, confirmando la intención de esta migración indocumentada. Asimismo, establece que, no obstante no haber incoado denuncias contra Haití en la OEA o demandas internacionales por esta violación, el Estado dominicano ha realizado repatriaciones que le autoriza y ordena el acuerdo como actos propios de la soberanía de los estados previstos en los artículos 11 y 15 de la Carta de la OEA, que han sido obstaculizadas por injerencia de organismos dependientes de esta, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Dado que mediante la Carta de la OEA, esta entidad asumió la responsabilidad de dar seguimiento a los conflictos conciliados por la Unión Panamericana, como es el caso del Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938, y exigir el acatamiento de las partes a sus compromisos, la Asamblea General de la OEA no puede aprobar, sin incurrir en una inaceptable y antijurídica duplicidad, que organismos de su dependencia, como los antes indicados, obstaculicen la ejecución del acuerdo. Tampoco que estos hayan calificado la esencia del problema que confronta ahora el Estado dominicano con los inmigrantes ilegales haitianos y su repatriación, situación similar a 1937, en forma distinta al carácter migratorio que le asignara previamente la Comisión Permanente de la Unión Panamericana en 1938, para considerarlo un problema atinente al respecto de los derechos humanos. Aquí yo quiero aclarar lo siguiente. En 1938, la comisión que actuó en Washington calificó toda la operación que realizó Trujillo en el territorio dominicano en el 37, a fines del 37, como incidente migratorio fronterizo, y así intervino y así culminó en los acuerdos a los que se hace referencia. Ahora que se reproduce exactamente lo mismo, aunque se suponía que de haberse cumplido lo pactado, y así mismo está redactado el artículo 10, a la cual le dimos ya lectura varias veces en este programa, los que las redactaron decían para evitar, es decir, ellos estaban previendo que no se volviera a reproducir la situación del 37, y por eso se redactó de la manera que se redactó, pero se ha permitido que se reproduzca porque esa ha sido la voluntad de los organismos internacionales, que están responsabilizados de velar por el cumplimiento de los acuerdos, señor. Estos actos perjudiciales a los intereses dominicanos se realizan al amparo de una campaña internacional de descrédito del Estado y pueblo dominicanos que favorece a Haití. Finalmente, la ponencia, sustentada por una significativa representación del pueblo dominicano,
incluye una propuesta de declaración de Santo Domingo para la solución del conflicto dominico-haitiano que se somete a la consideración de los señores miembros de la Asamblea General de la OEA y contempla: primero, rectificación institucional y jurídica necesaria sobre las actuaciones de la OEA y sus organismos de derechos humanos y un desagravio al Estado y pueblo dominicanos. Segundo, medidas de contención de acción inmediata sobre el proceso migratorio ilegal. Tercero, apoderamiento del Congreso Nacional de la República Dominicana para que, de conformidad con el inciso 9 del artículo 17 de la Constitución de la República, dicte las medidas que estime de lugar en lo concerniente a la presencia acumulativa de inmigrantes ilegales haitianos, materia regida actualmente por la Ley 1467 del 11 de febrero de 1938, que es la que aprobó los acuerdos de 1938 firmados en Washington, que manda la repatriación de todo aquel que se encuentre en condición ilegal, y la Ley 285-04 sobre migración, y declarar, si lo considera de lugar, una amnistía parcial. Y cuarto, propuesta de medidas de apoyo a la reconstrucción política y económica de Haití y reflexiones sobre la relación de causa-efecto de la política económica neoliberal. Observen que nosotros decíamos: y declarar, si lo considera de lugar, una amnistía parcial. Todo eso que se hizo con esas legislaciones que venían en cierta forma a modificar los efectos de la sentencia 168.13 constituye una amnistía parcial, y nosotros los recomendábamos desde el 2006. ¿Por qué? Porque hay aspectos de justicia. Nosotros tuvimos en los ingenios azucareros dominicanos durante muchos años familias enteras haitianas trabajando en los ingenios dominicanos. Por cierto que ahora que están reclamando pensión, es de lugar poner en claro cuáles eran los que trabajaban en los ingenios del Estado y cuáles trabajaban en los ingenios de los Vicini, porque hay que suponer que los que trabajan con Central Romana no deben estar ahí en la fuerza del Palacio Nacional reclamando pensión, porque eso sería el colmo. Pero este es un país donde todo puede suceder. De todas maneras, nosotros hicimos una ponencia, le iremos dando lectura poco a poco. Además, hemos reproducido el documento porque lo estamos sometiendo al estudio de un grupo para redactar una nueva exposición a la asamblea que se proyecta realizar en el venidero mes de junio. Y desde luego que hay que actualizar muchos de los conceptos que nosotros formulábamos en esta propuesta. Pero esencialmente hay cosas que son las mismas y los problemas son los mismos y las respuestas son las mismas. Pero hay fundamentalmente una exigencia, un reclamo, de un desagravio al pueblo dominicano, de parte de la OEA y de parte de la ONU y de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que son los que han encabezado la agresión contra la República y contra su soberanía. Porque porque están respondiendo al apoderamiento de la riqueza de la isla por parte de sus capitales, con un expresidente de Estados Unidos de un lado y con otro expresidente del otro lado. Entonces nosotros no podemos dejar que se celebre esa asamblea en territorio dominicano sin que estos asuntos sean adecuadamente incluidos y resueltos, porque la OEA tiene responsabilidades que asumir. Por cierto que de manera sorprendente ahora han reconocido que el sistema de organización electoral
de Haití es deficiente y poco confiable. Descubrieron América. Todos los fraudes electorales que se han hecho en Haití, que permitieron que Martelly sea presidente, se han hecho exactamente con ese sistema electoral que la OEA ahora reconoce que es poco confiable. Yo diría que no es nada confiable porque donde está registrado nada más que un 7% o un 10% de la población y deja fuera el 90% de la población electoral, nos referimos. Entonces obviamente ahí lo que se han estado fabricando fraudes. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para que la gran mayoría de los haitianos tenga que quedarse ya empobrecidos, en miseria, y puedan ser expelidos forzosamente, que fue lo que se reclamó Le Nouveliste en marzo del 2014, cuando decía que había que sacar de Haití todos los años unos 200.000 haitianos. ¿Para dónde? Bueno, para acá, para la República Dominicana. Pero bueno, una cosa piensa el burro y otra que la pareja. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Mañana volveremos con con el arquitecto Luis Guzmán, y vamos a examinar estos problemas del desorden a que conlleva la falta de aplicación, primero de falta de planificación en el todo de la ciudad capital, y segundo la falta de aplicación de las ordenanzas y reglamentos que existen, que por ahí andan. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.